Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Sean bienvenidos a un nuevo foro digital organizado por parte de Abogado Digital, Foro Jurídico y la NADE, en donde hablaremos sobre la resolución electrónica de disputas y el acceso a una justicia digital, para lo cual contamos con una ponente de lujo, la cual será presentada a continuación por parte de Janet Huerta, quien es fundadora de Abogado Digital. Adelante, Janet. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos los abogados digitales que nos sintonizan en esta nuestra última transmisión del año. Agradecerles en verdad, pues, un año más, ya casi vamos para 2 años de transmitir este foro digital de innovación legal en conjunto con la NADE, y pues siempre muy agradecida por este espacio. Disculpen el fondo ahí. Bueno, pues este es un tema que la verdad es que es un tema muy innovador, y vamos a hablar hoy de resolución electrónica de disputas. Y sí les puedo decir que realmente hay pocas personas en México que abordan este tema, y sobre todo no nada más desde el tema práctico, sino también desde el tema académico. Entonces, hoy tenemos a Amada Arley Orduña, quien además acaba de publicar un libro junto con Tirant Loblanche, que se llama precisamente Resolución Electrónica de Disputas y el Acceso a Justicia Digital. Así que, pues, bienvenida, Amada. Ella es consultora en lo que se llama ODRs, ¿no? Por sus siglas en inglés, Online Dispute Resolutions, en la inteligencia artificial. Además, ha ayudado a construir sistemas de resolución electrónica de disputas, sistemas y plataformas muy adelantadas en México, como seguramente ya nos contará. Y bueno, pues a mí me gustaría que empezáramos, Amada, por ya sé que aquí lo vamos a enfocar a la justicia digital, ¿no? Pero un poco que nos explicaras a la audiencia qué es la resolución electrónica de disputas, ¿no? Porque a veces lo vemos, por ejemplo, a nivel privado, cuando vemos estas plataformas como Amazon, ¿no? Ya hay, inclusive en nuestro índice Legal Tech, hay toda una sección de resolución electrónica de disputas, que son plataformas que les ayudan a comercios electrónicos, a otras plataformas, a resolver las disputas entre sus usuarios. Pero pues también existe esta parte de la resolución electrónica de disputas en las cortes en línea, o para resolver también temas de consumo. Entonces, empecemos un poco porque nos expliques brevemente a la audiencia qué es y qué temas abarca la resolución electrónica de disputas. Fíjate que yo creo que es muy bueno iniciar de esa manera. Y bueno, antes que empezar, pues dar las gracias por la invitación. Además, gracias porque es la última del año, la última, y nos vamos. Así que estoy muy contenta de que hayan decidido invitarme, muy agradecida. Y entonces ahora sí pasamos de lleno, porque aparte estoy muy contenta por el libro, y entonces que es lo que venimos a platicar un poco. Y sí, efectivamente, mira, la gran problemática primero es conceptual, porque cuando vamos a abordar este tipo de temas tecnológicos, donde hay una intersección o una interdisciplinaridad entre diferentes ciencias, en este caso el derecho y la tecnología, evidentemente son dos lenguajes que cada uno trae sus concepciones y su terminología, ¿no? Entonces, cuando entran en contacto, pues se hacen un poco invenciones, ¿no? Lo que pasa dentro del medio ambiente tecnológico es que los conceptos van surgiendo de manera pragmática. ¿Por qué? Porque se va resolviendo en la marcha. Sin embargo, en el derecho vamos construyendo a partir de una construcción epistemológica que pues lleva más tiempo, lleva análisis, lleva método. Entonces, ¿qué es una resolución electrónica de conflictos? En los años 90, de manera general, una resolución electrónica de conflictos era el tomar esta figura de ADR, Alternative Dispute Resolution, y las figuras que lo componen, negociación, mediación, conciliación y arbitraje, en un medio ambiente tecnológico, ¿sí? Y eso es de manera general.
¿Cómo surge este concepto? Porque proviene de otro concepto general que es la solución pacífica de conflictos. ¿De dónde viene la solución pacífica de conflictos? Viene de la práctica o de los eventos que suceden en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando queda una Europa devastada, y entonces el mundo dice, oigan, no podemos dejar que vuelva a suceder esto con la humanidad, gente tullida, gente enferma, no podemos dejar que esto vuelva a suceder. Entonces tenemos que hacer organizaciones para generar solución pacífica de conflictos. Y entonces ahí tenemos los diferentes normativas a nivel internacional que promueven la solución pacífica de conflictos. Claro, sabemos que esto lo diseña Estados Unidos y no lo hace por buena gente, lo hace porque hay una geopolítica detrás, hay una agenda geopolítica detrás. Sin embargo, desde la perspectiva académica, jurídica, en la filosofía jurídica, se desarrolla esta corriente que es el pragmatismo jurídico, es decir, toma la realidad y comienza a hacer un diseño metodológico científico a partir de esa realidad y empieza a proponer cosas para resolver esa realidad. Y entonces John Rawls y una serie de filósofos pragmáticos lo que dicen es, oigan, no se están resolviendo los conflictos como se tienen que no se están resolviendo los conflictos de las personas se están quedando con los conflictos porque la justicia es muy cara, ¿sí? Porque no lo estamos resolviendo. Entonces, ahí empieza el diseño de la justicia alternativa o los Alternative Dispute Resolution. En ese caldo de cultivo, cuando llegan los años 90 con el uso de la tecnología en el ámbito comercial, entonces hay una intersección bien interesante porque ¿qué es lo que hacen los desarrolladores de plataformas, como específicamente eBay? Ellos dicen, tenemos aquí subastas, pero ¿qué va a pasar el día que haya un conflicto? ¿Cómo se va a resolver? ¿Quién lo va a resolver? ¿Vamos a ir a un tribunal? O sea, no podemos ir a un tribunal porque estamos hablando, y todavía no se conocía lo que hoy conocemos de experiencia de usuario, hay que mantener al cliente. La cosa era mucho más, como dicen, artesanal, ¿no? O sea, mucho más por sentido común. ¿Qué es lo que dijo el sentido común de Colin Rourke? Vamos a tomar la figura que ya tenemos de los ADR y vamos a hacer algo así, pero en un ambiente electrónico. Y entonces ahí es donde empieza se le empieza a tentar la idea de ODR. A la vez, en Estados Unidos, del otro lado de Estados Unidos, Ethan Cash empieza a escribir acerca de tecnología y solución de conflictos, y entonces Naciones Unidas lo voltea a ver y dicen, ¿saben qué? Este tema es interesante, vamos a destinar dinero para hacer investigación sobre esto. Y entonces se empieza a hacer una academia un poco más seria a investigar qué son los ODR o Online Dispute Resolution. Podríamos decir que sí empieza un poco desde la vertiente comercial, ¿no? Con estas plataformas de e-commerce. Así es. Y cómo es que poco a poco esto se va convirtiendo en un tema que ya es judicial. Pues mira, lo que sucede es que hay que entender, cuando hablamos incluso conceptualmente, hay que entender las diferentes aristas que nos llevan a construir una realidad. Entonces, una arista fue la comercial, otra arista fue la tecnología, pero otra arista fue también la función ontológica de los mecanismos alternativos, que es llegar a la solución del conflicto. O sea, ahora, poco a poco este uso o usabilidad en el comercio electrónico, pues lo que realmente pasa es que los tribunales comienzan a utilizar la figura en Estados Unidos de mediación jurisdiccional o ADR jurisdiccional, que es lo que llegó a México. O sea, en Estados Unidos funciona muy bien la figura de ADR, porque incluso los abogados dicen, el 95% de los conflictos se resuelven vía mediación.
Y el 5%, el restante, en las escaleras de los tribunales, porque nadie quiere llegar a tribunales, porque son costosos, porque son costosos en tiempo, porque las partes no quieren, a menos de que esa sea la estrategia, dar una lección, ¿no? Entonces, sí hay esta figura en que la mediación, la conciliación, cualquier figura alternativa, la incentiva la misma corte, ¿no? Tienen mediadores privados, tienen mediadores ellos jurisdiccionales, o también la otra cosa que platicaba yo en la conferencia anterior, previa a esta, toda universidad en Estados Unidos tiene un programa de negociación. O sea, tú como abogado estás obligado a entrar a un programa de negociación. Lo que quiero decir es que es un paradigma cultural. Se creó un paradigma cultural que les tomó años hacerlo. Entonces, ¿cuál ha sido la gran deficiencia de nuestro sistema, de nuestro nuevo sistema de justicia? Que precisamente se tomó al abogado como el enemigo del conflicto. Y entonces, ¿por qué? Porque venimos de un proceso, tenemos un devenir de un proceso histórico-cultural donde el abogado es un litigante que busca el conflicto, no busca solucionarlo. Entonces, el problema es que el diseño del nuevo sistema toma este elemento como un enemigo y en lugar de decir, oye, hay que entender que este sistema es complejo y hay que entender que este es una arista que se debe trabajar desde las universidades, que se debe trabajar en la sensibilidad del abogado y que se debe de darle herramientas. O sea, y entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se generaron aparatos, estructuras, como lo son los centros de mediación, que no digo que estén mal, están bien, pero es una arista, simplemente una arista. Si tú atacas esa arista y creas esa arista, pero no hablas de la arista del paradigma cultural, entonces, ¿de qué te sirve tu estructura? Entonces yo, por ejemplo, les invito a ver en Netflix, hay 2 documentales ahorita muy buenos, que uno es Lockout, y el otro que Lockout nos habla, es un registro documental sobre un proceso jurisdiccional en materia penal en Estados Unidos, de un presunto homicida. Y nos habla, ahí sí nos habla de la duda razonable, y lo hacen registro, y es muy interesante el documental. Pero si hacen esto, vean este documental e inmediatamente váyanse a Netflix, terminen de ver ese, y váyanse a ver el documental de Roberto Hernández, Duda Razonable, de Roberto Hernández, quien hizo Presunto Culpable. Entonces, Roberto Hernández creó un impacto fuertísimo hace años cuando hizo ¿cuál era? Presunto Culpable. Pero el día de hoy, que presenta Presunto Razonable, empata directamente con lo que he venido diciendo, que yo escribí en un artículo hace 10 años, que hablaba, el artículo, si lo quieren buscar, se llama Los retos de la solución pacífica de conflictos en las escuelas de derecho, y lo que hago es ir demostrando cómo se forma este proceso, este devenir de un proceso histórico-cultural, y por qué se tiene que atacar el paradigma cultural de los abogados en México. Entonces, el documental de Roberto Hernández actual lo que hace es darnos un registro, darnos una documentación de que efectivamente está pasando lo que yo tenía miedo que pasara, que era que se iba a colapsar el sistema, porque al no atacarse el paradigma cultural creaste una nueva estructura, pero no atacaste lo podrido que ya tenía el sistema. Digo, perdón por la palabra, no hay otra palabra para decirlo. Entonces, ¿por qué? Porque este sistema lo que trae son atrasos, ¿no? Atrasos, carencias de un devenir de un proceso histórico-cultural. Entonces, lo que hay que hacer es generar sensibilidad, generar sensibilidad acerca de la función ontológica del por qué y el para qué hacemos las cosas. Entender que un sistema se construye a través de la visión de la complejidad. Entonces, sí. ¿Qué es la visión de la complejidad? La visión de la complejidad, si ustedes van al diccionario en este momento y buscan qué es complejo, ustedes a lo mejor por sentido común lo relacionarían con complicado, pero no, complejo significa entrelazado. La teoría de la complejidad nos dice que
El todo forma parte, el todo contiene el todo de las partes y las partes contienen el todo del todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo está absolutamente interrelacionado. Pues te lo voy a poner de una manera muy sencilla. Parece que me estoy yendo de tema, pero no, ¿eh? O sea, esto lo estoy armando un argumento. Entonces, ¿por qué? Si tú, antes el conocimiento se abordaba a partir de entender que la mano tenía una función. Y si ustedes van a la carrera de medicina, van a ver que hay especialistas de todo, así como en la carrera de derecho hay especialistas de muchas cosas. Pero el especialista en medicina sabe para qué funciona el dedo y es especialista en eso y es especialista en la mano y no le interesa todo lo demás, ¿sí? Sin embargo, la nueva ciencia se construye a través de la complejidad. Entender que la mano tiene esa función, pero entender a la mano como parte de un todo, ¿sí? Lo mismo pasa en las ciencias sociales. Nosotros tenemos que entender que hay funcionalidad, pero que hay un todo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando diseñamos un nuevo sistema de justicia, como el que se está diseñando en México, tenemos que entender que debe ser desde esta complejidad de diferentes visiones y de diferentes incluso ciencias como la antropología, la biología. Los problemas sociales, los problemas jurídicos son problemas antropológicos, son problemas económicos, son problemas de diferentes dimensiones. Entonces, cuando diseñamos algo así, debemos entender que el abogado es el doctor del conflicto y el abogado es es el filtro del conflicto. El abogado no debe ser el enemigo de un sistema alternativo y mucho menos de un sistema de justicia digital nuevo. No, es el agente de cambio, porque es el primero que tiene contacto. Entonces, cuando tú vas al doctor, el doctor te dice, ¿cómo se siente? ¿No? Y tú le dirás, bueno, pues me siento mal, me duele la garganta, me duele el estómago, me duele la cabeza. Y entonces el doctor te dirá, pues mire, estos son sus síntomas, este va a ser el tratamiento, le voy a recetar esto. El abogado hace exactamente esa misma función. Entonces, pero con el conflicto. Aquí lo que sucede es que no todos los conflictos se solucionan vía alternativa, algunos conflictos se tienen que solucionar por vía de litigio y depende mucho de los caracteres de las partes, ¿no? Entonces, ¿a quién se tiene que sensibilizar primero sobre la función ontológica de una salida alternativa? Al abogado. Y el abogado debe estar capacitado en negociación, en mediación, en conciliación. ¿Por qué? Porque debe de aplicar técnicas. No estoy diciendo que tenga que ir al centro de mediación, porque hay mediación jurisdiccional. Estoy diciendo que puede utilizar esas herramientas dentro de su mismo quehacer, dentro de su mismo despacho, dentro del mismo derecho procesal constitucional, dentro de las oportunidades que le da ese derecho procesal constitucional. Entonces, estoy hablando de todo esto. Estamos viendo, nada más para ir vinculando, ¿no? Estamos viendo que los ODRs, que son los Online Dispute Resolutions, me queda claro que están totalmente vinculados con los ADRs, ¿no? Que son los los mecanismos alternativos. Mi pregunta, porque ahorita has venido hablando de los alternativos, ¿no? Y a mí la pregunta que me surge es, o sea, los medios online tienen que ser alternativos o puede haber o no necesariamente, o sea, ¿cómo funciona o cuál es el vínculo entre un ADR y un ODR a nivel justicia? Mira, lo que sucede es lo siguiente, por eso decía yo al principio de la otra intervención, los conceptos en este medio ambiente se van transformando. Inicialmente era negociación, mediación, conciliación, arbitraje, y eso podía entender como un ODR, la evolución del ADR al ODR, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en la realidad? Los tribunales empiezan, como ya tienen sus sistemas, empiezan a voltear a ver los medios tecnológicos y dicen, bueno, hay que usar las plataformas para solucionar conflictos, ya sea mediación, conciliación o sea un juicio en línea. Inician como dos cosas separadas. Luego se juntan. ¿Por qué? Porque hay mediación jurisdiccional, como el modelo que tenemos en México. Tenemos centros de mediación, es una mediación jurisdiccional.
pero a la vez hay mediación privada. Entonces, hay mediación privada, hay mediación jurisdiccional, y ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo te diría, cuando tú has tomado un Uber y se va por una ruta que no te gusta, o que no te gusta, una ruta que no es una ruta diferente a la que está marcando el Google Maps, ¿qué es lo que haces? Lo que haces es que envías un reporte, una queja, pides el chargeback, etcétera. Y entonces yo te preguntaría, ¿eso es una solución de conflictos? Y entonces habrá gente que me diga, no es una solución de conflictos porque no hay un proceso de negociación, mediación, conciliación, y no vamos al tribunal. Entonces, no es una solución de conflictos. Pero por otro lado diríamos, pero está solucionando el conflicto. No sería más una atención a clientes, pero está solucionando el conflicto. Entonces, por eso es tan pragmático, porque la realidad se va moviendo muy rápido. Entonces, aquí la pregunta interesante es, ¿qué es lo que queremos? Tener procesos bonitos constitucionalmente, que no está mal, o sea, no estoy diciendo que no, un proceso muy bonito, o queremos tener soluciones eficaces. Entonces, depende, aquí, o sea, alarma, depende de la visión que tenemos. Si estamos desarrollando un tribunal electrónico que tiene mediación jurisdiccional, pues evidentemente la visión hasta ahorita en México ha sido diseñarlo a través de una visión procesalista, porque es lo natural, ¿no? Es decir, yo tengo una receta, un número de pasos y eso lo transfiero a un medio tecnológico. Si estoy del lado de las empresas, pues lo que quiero no es un proceso jurisdiccional bonito, lo que quiero es una solución eficaz, ¿no? Una solución eficaz a partir de una serie de aristas, ya sea de usuario, de nicho de mercado, etcétera, ¿no? De capacidad de la empresa para sostener esa solución, o para incluso que esa empresa misma pueda hacer una recuperación de dinero, pero son sistemas de solución. Entonces, ¿y cuál sería un ejemplo? O sea, me gustaría si nos pudieras dar un ejemplo de, o sea, un proceso sería el juicio en línea, o qué ejemplo nos podrías dar para una solución que emita el sistema de justicia y un proceso que esté electrónico? A ver, en el sistema de justicia tal cual lo tenemos el día de hoy, pues tienes el juicio de amparo, tienes el juicio administrativo, después de la pandemia la Suprema Corte abrió el juicio de controversia constitucional y todo lo que fuera competencia para la Suprema Corte en línea, y tienes ahí un proceso constitucional, un proceso de derecho procesal constitucional en línea. Eso es correcto, está bien. Pero por otro lado, por ejemplo, tienes la mediación en línea. Para mí, yo he categorizado, categorizo lo que es lo jurisdiccional y lo no jurisdiccional. Entonces, en lo jurisdiccional tienes cortes electrónicas, tribunales y juicios en línea. Y en lo no jurisdiccional, puedes incluso puedes tener mediación jurisdiccional, como es la fórmula aquí, porque tienes mediación, ¿no? Que depende del Poder Judicial. Entonces, pero te puedes tener no jurisdiccional, como por ejemplo Concilianet, Profeco, Conducef, que son figuras que utilizan una figura alternativa, pero pues no es jurisdiccional, o sea, es pública. Sin embargo, ahí hay una grave problemática en el caso de Concilianet y Profeco y Conducef, que sus acuerdos, sus acuerdos no son vinculantes y no tienen fuerza coercitiva. Y entonces, sí, la ley federal, si tú te vas a la ley federal, lo marca que sí tienen fuerza vinculante. Pero la tesis de la Suprema Corte dice que son opiniones, y así lo dice, meramente técnicas, lo cual quiere decir que no tienen ninguna fuerza. Entonces, pues esa es una gravedad del sistema, de cómo está diseñada esa figura. Porque entonces tú como consumidor te avientas todo un proceso, pero no sabes si la empresa lo va a cumplir o no. Depende de la voluntad de la empresa. La realidad es que el derecho de consumo depende de la voluntad de la empresa. Entonces,
Y el consumidor no va a gastar tiempo en ir a hacer un juicio en materia civil, en materia mercantil. No lo va a hacer por algo que le costó $1,000, ¿no? O sea, gasta más que en la consulta del abogado, ¿no? Entonces, ahí tenemos esos diseños, esa receta de diseños. Ahora, voy a hacer un alto aquí porque lo que quiero decir es la tecnología nos presenta un cambio conductual, nos invita a cambios conductuales. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú volteas a ver, yo aquí tengo mi celular, ¿no? Y si tú volteas a ver tu celular y te acuerdas cuando estás escribiendo, pregúntate cuántas veces por tu celular has tenido cambios conductuales. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando empezamos a usar WhatsApp y no tenía las 2 palomitas, pues nadie se frustraba, ¿no? Todos estaban contentos y felices usando su mensajería instantánea, sincrónica. Pero cuando aparecieron las palomitas azules, la gente se empezó a frustrar. Empezaron a haber cargas emocionales porque la persona a la que le había enviado el mensaje no lo había visto. Y entonces la gente se tensa. Entonces, ¿qué quiere decir? La tecnología nos impacta de manera, no solo nos impacta en nuestra vida diaria como los supersónicos, vivimos hoy como los supersónicos, sino que nos impacta en nuestras emociones. ¿Cuánta gente se va riendo con el celular? Entonces, la tecnología nos impacta conductualmente. Cuando entramos a un McDonald's, hace muchos años cuando no había aquí McDonald's, y empezó a haber McDonald's generó una cultura. Cuando tú entras a un McDonald's, pides un McDrive y te comes tu helado, terminas y levantas tu tabla y la pones, ¿sí? Genera una cultura. La tecnología genera cultura. Entonces, los procesos de abordar el desarrollo tanto de tribunales electrónicos como de resolución alternativa de conflictos, ya sea jurisdiccional o no jurisdiccional, es muy diferente de acuerdo a la visión que tengamos. Si vamos a hacer una visión de procesal constitucional, vamos a hacer una visión tecnológica. Te voy a poner una hipótesis. Si imagínate que tienes ya, imaginemos que estamos en el año 2040 y ya tenemos un tribunal completamente en línea, ya los abogados no tienen que ir para nada a ningún edificio, a ningún tribunal, a ir a dejar ningún documento. Y en esta hipótesis, imagínate que la plataforma te invita primero a que vayas a una negociación, a que vayas primero, te pone la tabla, te pone la mesa, pero con los ojos ¿de quién? De la autoridad. A una negociación o a una mediación, pero con los ojos de la autoridad. Es muy diferente. Es muy, muy, muy diferente que fuera así a través de la tecnología, porque a través de la tecnología se rompería un paradigma. Porque ¿cómo es la figura de la mediación jurisdiccional en México el día de hoy? Si quieres, vas, y si no quieres, no vas. Si quieres, la inicias y pides, y si no quieres, no aceptas la solicitud y no vas y nadie te obliga. Pero entonces yo te preguntaría, bueno, así sucedió en Estados Unidos porque su proceso de generar un paradigma cultural fue diferente. Pero el de México, o sea, si tú te recuerdas hace unos años, nadie utilizaba cinturón de seguridad al manejar. Nadie lo utilizaba. Hasta que hubo una norma coercitiva. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que el paradigma del mexicano requiere ser coercitivo. Por tanto, la mediación jurisdiccional o la solución alternativa de conflictos tiene que ser obligatoria. Entonces, son diferentes. Aquí es a lo que voy. Que de acuerdo al paciente debe ser la solución, el diseño de la solución. Entonces, el sistema en México es complejo, sí, pero requiere entenderse toda esa arista, incluyendo a todos los operativos jurídicos.
es decir, el abogado litigante y los impartidores de justicia. Entonces, el día de hoy hay un tribunal de la Ciudad de México que es el más avanzado, que está trabajando en sus juicios en línea. Digo, hablando de tribunales locales, ¿no? Porque la Suprema Corte hizo cosas maravillosas, pero bueno, ¿y los tribunales locales qué? Entonces tuvimos tribunales que quedaron cerrados durante la pandemia, ¿no? Pero el Tribunal de la Ciudad de México está haciendo, y ya venía haciendo cosas muy buenas con el SICOR y con el expediente digital y todo esto, pero los operadores jurídicos, los litigantes, no querían utilizarlo porque por el miedo de la firma electrónica. Es la misma firma electrónica la del SAT que la Fidel, entonces me van a agarrar a mí, y entonces, y eso está vinculado con una problemática económica del país y económica del trabajo de los abogados litigantes, ¿no? Entonces, todas estas aristas se tienen que tomar en cuenta para desarrollar todo un sistema que no se han tomado en cuenta. Entonces, el tribunal está desarrollando el día de hoy esos juicios, pero no está tomando en cuenta la opinión de los abogados litigantes. No está tomando en cuenta tampoco la opinión de sus propios operadores, ¿no? Entonces, porque yo me encargo de capacitar y doy capacitaciones a jueces, a secretarios de acuerdos, a proyectistas. Entonces hablamos de esta identificación de procesos. Hay muchos procesos que pueden identificarse, que pueden mejorarse, pero que no se han mejorado. Entonces, vamos hacia ese camino, ¿no? Lo ideal es que vayamos en ese camino. ¿Qué está obligando? Evidentemente la pandemia. O sea, si no hubiera habido pandemia, o sea, nadie hubiera volteado a ver todo esto, a pesar de que lo venimos hablando desde hace años. Entonces, para cerrar todo lo que estoy diciendo, espero que se entienda, porque estoy hablando como cosas que parece que son salpicadas, pero están entrelazadas. En realidad, la tecnología, lo que nos ofrece, hablando de este cambio conductual, así como la tecnología nos impacta de esa manera, la tecnología impacta el derecho, pero la tecnología impacta también la manera de concebir el derecho y la manera de crear derecho. Y eso nos replantea el decir, tenemos que replantear la teoría del derecho. ¿Por qué? Porque la plataforma que te acabo de platicar imagínate en el año 2040 una plataforma de esta manera, no la podemos hacer porque el derecho procesal constitucional el día de hoy no lo permite. Entonces, tenemos que replantearnos y plantear esta necesidad a los tomadores de decisiones de que se requiere un derecho mucho más eficaz. No vamos, y lo digo mucho con jueces, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos crear procesos muy bonitos con moñitos o queremos generar procesos que inviten a soluciones eficaces, que lleguen al justiciable, al consumidor, al usuario final? Oye, Amada, me gustaría como un poco me gusta como aterrizar los temas, porque a veces estos temas son como, pues, no estamos tan acostumbrados a ellos, ¿no? Me queda claro que tú nos dices, hay dos tipos de procesos, ¿no? Que pueden ser ODR, los jurisdiccionales, los no jurisdiccionales. En el caso de los no jurisdiccionales, pues dices que parte del problema, la situación actual en México es que no son vinculantes, ¿no? Entonces depende de la voluntad de la empresa. Creo que también algo que agregaría, o mínimo que he visto, y ya tú me dirás, que también muchos de estos ODRs, ¿no? Online Dispute Resolutions, le sirven tanto a las empresas como a las cortes para dirimir como la gran masa de los conflictos, como tú decías, ¿no? De consumo, o porque las partes no van a ir al tribunal, o porque a veces los tribunales inclusive están llenos y cargas de asuntos como pequeños que podrían ser exactamente lo mismo y que tienen que llevar todo este trámite burocrático procesal que tú dices para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, me gustaría también en tu experiencia, porque bueno, Amada, además de ser doctora, pues has estudiado este tema a nivel académico y otras cortes y otras cuestiones que están pasando allá afuera, ¿no?
la pregunta es un poco, ¿cuál es tu propuesta a nivel jurisdiccional y no jurisdiccional que debería de cambiar? Porque a nivel, esto es lo que entiendo un poco para hacer el round-up, ¿no? De no jurisdiccional, ok, hay un tema de que sea vinculante, hay procesos que puede ser que solucionan, el Concilianet, la Profeco, etcétera. A nivel jurisdiccional, dices, el problema es los procesos constitucionales, ¿no? Que no nos permiten ser flexibles. ¿Cuál sería un ejemplo de cómo están haciendo en otros países o qué es exactamente la recomendación que tendríamos que hacer a estos tomadores de decisión que hace que el derecho pueda llegar a solucionar y no enfocarse en la parte procesal? A ver, no es que el derecho procesal esté mal, o sea, el derecho procesal tiene un objetivo y una función y existe para algo. Lo que estoy diciendo es tiene que replantearse porque la vida de la humanidad está cambiando. Entonces, no puede ser que compres algo en un segundo y te llegue en un día o en 2 días y no puedas solucionar conflictos. Claro, hablando en materia empresarial, efectivamente, las empresas han diseñado sistemas que les solucionen ese tipo de conflictos porque tiene que ser ipso facto, porque si no el usuario se va. Pero esta experiencia también la debemos aprovechar o aprender de ella o importar desde el punto de vista jurisdiccional. Es decir, bien señalas, los procesos son largos porque hay muchas tareas que son manuales dentro de los tribunales, que son repetitivas y que llevan mucho trabajo u hora, gastada de manera repetitiva, que no van al fondo del asunto. Entonces, esa es una problemática y es ahí donde la tecnología puede apoyar. La otra es decir, claro, es desde la construcción epistemológica, desde la construcción científica del derecho, es replantear el derecho mismo, permitir que las nuevas construcciones normativas permitan estos procesos más flexibles o respetando los derechos constitucionales. O sea, es que eso no se nos puede ir. O sea, sí debe de haber un respeto del derecho constitucional y sí debe de haber un respeto del principio de legalidad. Sí, pero la tecnología hay que aprovecharla, hay que aprovechar la bondad de la tecnología y generar procesos más flexibles y generar procesos que inviten, aquí es donde está la clave, procesos que inviten al cambio conductual de las personas, de todos los operadores, tanto de los operadores litigantes como de los operadores impartidores de justicia, como del usuario común, ¿no? Del ciudadano común. Entonces, hay experiencias que se han hecho en otros países del mundo. Es bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho el Tribunal de British Columbia. En British Columbia lo que hacen es tecnológicamente ponen una mesa de negociación e lo que hacen es que inducen al usuario, ¿no? Eso, ¿por qué sucede en el derecho anglosajón? Porque este derecho anglosajón no tiene esta codificación de manera tan dura, ¿no? Tan positiva o positivista. Y permite generar diseños tecnológicos mucho más flexibles. ¿Qué es lo que pasa a la altura? Si lo vamos y lo aterrizamos en el campo de las empresas, que es el foro en el que estamos platicando el día de hoy, pues definitivamente es desarrollar procesos dentro de las empresas que vayan hacia la visión de la solución de conflicto, que vayan hacia la prevención del conflicto. Y fíjate que la parte más compleja para mí, en mi experiencia, al momento de diseñar nuevos procesos de solución de conflictos, es precisamente romper el pensamiento jurídico, platicar con abogados y, por ejemplo, mira, ahora hemos estado trabajando he venido trabajando desde hace 2 años en una plataforma de solución de conflictos para evitar el acoso sexual y evitar el hostigamiento sexual.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa con los conflictos? Y ese es otro índole, ¿no? Es una índole que tiene muchas emociones incluidas. No es como la comercial, que es como más rápida, ¿no? Pero en esta materia lo que sucede es que, y en todas, es que el conflicto va creciendo de poco a poco. El conflicto no surge de la noche a la mañana. En materia comercial sí, pero en este tipo de materias que incluyen más emociones, el conflicto va siendo en algo que yo llamo el conflicto latente. Está ahí y se va nutriendo, se va nutriendo, se va nutriendo. Entonces, yo planteaba, nuestros diseños de procesales existen hasta que está el golpe, hasta que sucede la violación, hasta que sucede el hostigamiento, hasta que sucede el acoso. Hasta ese momento inicia un proceso y obligamos, bueno, no se obliga a la persona, pero se le instruye a la persona sobre un proceso que puede seguir y la persona tiene miedo. Es normal porque estás hablando de algo muy íntimo y estás hablando de sus emociones y estás hablando de conflictos incluso psicológicos, entonces, y de paradigmas sociales. Entonces, ¿por qué no creamos sistemas que prevengan ese conflicto, que estén detectando la prevención de ese conflicto y que ataquen ese punto? Y eso es solución de conflictos. Y sí puede ser desde el punto de vista jurídico, porque no requieres que haya un proceso litigioso y que vayas. No, lo que quieres es, ¿cuál es tu visión? Lo que quieres es solucionar esa problemática social o quieres que haya procesos muy bonitos. Es bueno que haya procesos, es bueno, porque hay quien tiene que utilizar esos procesos. Pero ¿y la otra parte? La otra parte no se atiende y queda carente. Entonces, la parte más difícil ha sido precisamente trabajar con la Defensoría. En esto lo estamos haciendo en la UNAM. Yo soy profesora asociada en el Centro de Ciencias de la Complejidad y ahí estoy trabajando esto. Entonces, una de las complicaciones ha sido el trabajar con abogados y que entiendan esta visión. Y entonces también es ir haciendo la construcción epistemológica de la norma que nos permita esta herramienta. Entonces, a eso es a lo que voy, con entender que una problemática es compleja y se debe entender desde todas sus aristas. Entonces, oye, y esto nada más un poco para aportar, el otro día platicaba con un director de un centro de justicia alternativa de un tribunal y me decía que estaban trabajando en toda la parte de mediación electrónica. Me decía, ¿quién nos dijo que los medios alternos vinieron para despresurizar el sistema de justicia? Y de los medios alternos vinieron para solucionar el problema del ciudadano, ¿no? Y ahorita que dices esto, dije, es que esa es la diferencia de perspectiva entre pensar que un medio alterno va a ayudar a despresurizar el sistema de justicia, que es la parte como procesal, ¿no? A pensar, no, yo tengo que construir sistemas enfocados, pues ahora sí como con esta experiencia de usuario, que hablamos también mucho en Abogado Digital del abogado UX, ¿no? Que es el abogado que construye soluciones pensadas en precisamente resolver el conflicto a la persona, ¿no? Y creo que esto es bien importante porque lo que tú estás ahorita diciendo, y un poco para nuestra audiencia, que son más, pues, abogados de empresa y todo, es que, pues, la verdadera resolución de los conflictos empieza también en la prevención, ¿no? Y hoy la tecnología nos permite tener esta agilidad, de poder comunicarnos más rápido, de poder, solucionar un problema de mejor forma. Y creo que ahí hay una gran chamba para estos abogados digitales en empresa, de cambiar este chip y no irnos siempre a la parte litigiosa. Y bueno, si sí estamos en la parte jurisdiccional, pues igual, ¿no? Enfocarnos en solucionarle al ciudadano el asunto y no en seguir un proceso. De hecho, aquí otra aportación, que en un diplomado de innovación judicial que coordinamos aquí en México, una de las propuestas que estaban haciendo en Chile es tener una audiencia antes de todas las audiencias del sistema de justicia penal, que justo lo que tú decías, ¿por qué tienen que todos los casos tener todas las audiencias iguales si cada caso es diferente? Pero el proceso, el Código de Procedimientos Penales así lo dice, ¿no? Entonces proponen esta audiencia como de evaluación, que es la primera audiencia, que de ahí se personaliza por cada caso, se tiene a 3 jueces o magistrados que evalúan cada caso y que definen a dónde va ese caso.
Dice, ahora, fíjate, en esa visión que tú estás comentando, o sea, sí está bien, porque es una visión que puede convertirse en procesal constitucional, y sin embargo, digo, en las clases con abogados, es lo que les digo, a ver, tú necesitas ir al centro de mediación para solucionar un conflicto. O necesitas, esa es una pregunta importante, ¿te necesitas certificar como mediador privado para utilizar las técnicas de mediación? Porque esa es otra idea que vendieron. Entonces, no, lo que necesitas es estar capacitado, lo que necesitas es saber negociar, tener técnicas de negociación, saber comunicación, saber empatía, saber utilizar, saber leer a las partes integrantes del conflicto. Necesitas saber diagnosticar, necesitas saber comunicar. Y entonces cuando tú haces eso, puedes ser el doctor del conflicto y decir, este caso sí se resuelve. ¿Por qué lo digo así? Porque está bien esta audiencia que tú estás proponiendo, pero esta función realmente la hace el abogado, que fue lo que yo comencé diciendo desde el principio. El abogado es el filtro, el primer contacto con el conflicto. Es el abogado el que debe de estar bien sensibilizado con esto. Y después, cuando entiendes la complejidad, deben de estar las demás, ¿cómo se llaman? Las demás partes del mecanismo, del reloj, ¿no? Las demás partes del mecanismo deben de estar armonizadas en este mismo sentido. Y entonces, jueces, magistrados, secretarios de acuerdos, proyectistas, deben de estar sensibilizados en esta área, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces he capacitado yo jueces, magistrados, dándoles herramientas de negociación, de mediación, para que utilicen esas técnicas dentro de las audiencias? Y ayuden, ahí sí la palabra es correcta, ayuden a despresurizar, ayuden a facilitar la comunicación. Entonces, una cosa que se ha probado muy claramente, algo que ya científicamente está bien probado por Enrique Cáceres del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es que, y que ya todos sabemos por sentido común, pero ya está comprobado científicamente, es que la justicia no es objetiva. El juez no dictamina una sentencia por su objetividad imparcial, no. Toma la decisión por su proceso cognitivo, por su experiencia previa, por incluso su background personal. Entonces, la justicia no es subjetiva y la justicia no es imparcial, y es muy bonita que esté escrita así en la filosofía, pero en la práctica no es así, y ahí es donde la tecnología puede ayudar. Ahora, también la generación de tecnología en ese sentido no es sencilla porque igualmente requiere ir controlando estos sesgos. Entonces, si tú te fijas en lo que estoy tratando de decir, y por eso hablaba yo de la teoría de la complejidad, es que son muchas aristas y todas están entrelazadas. Entonces, el día de hoy yo no puedo hablar de justicia digital sin que dentro de ella se entienda el uso de mecanismos alternativos. Pero tampoco puedo hablar de mecanismos alternativos sin que se entienda la creación de un nuevo paradigma, ¿sí? Entonces, por eso les decía yo que vieran el documental para que ustedes llegaran a sus propias conclusiones. Ahora, ¿cuál es el papel? ¿Qué es lo que pasa? Digo, porque estamos en un foro de abogados de empresa. ¿Cuál es el papel en las empresas? Por eso precisamente se han hecho las áreas de compliance para prevenir el conflicto, ¿no? Entonces, creo que en las áreas de los jurídicos de las empresas debe estar muy clara la función, y la función muy clara es cuando llega el golpe, nosotros qué estrategia vamos a diseñar, ¿no? Para solucionar ese golpe, y cuál es la filosofía de la empresa, y de acuerdo a la filosofía de la empresa, qué dirección se le va a dar a tal situación. Eso está muy claro. La otra parte es cómo vamos a prevenir, cómo desde una visión de un jurídico vamos a prevenir que sucedan los conflictos en lugar de esperar a que vengan los conflictos, ¿no? ¿Cómo
podemos replantearnos nosotros el derecho mismo y esto tiene que ver también la filosofía de la empresa para generar diseños y formas de solucionar conflictos. Entonces, la mentalidad de los abogados, porque así estamos formados, o sea, esto no ha hecho culpas, o sea, así está hecho el sistema para que pensemos de esa manera, nos enseñan a proteger el status quo, ya sea del Estado, ya sea de la empresa, o sea, para eso está el abogado. Pero es el abogado mismo el que debe de servir de rompevientos, es el abogado mismo el que debe de ir en una visión en la que se cuestione si esto es eficaz. O sea, esa es la pregunta. ¿Está siendo eficaz? Tengo una observación, Amada. Muchísimas gracias. Sí. Yo creo que tienes muchísima razón al decir que es un tema muy cultural y que al menos en la práctica privada sí se da mucho este tema de que no tenemos esta cultura de la mediación y es muy común que el abogado se vaya a la larga, ¿no? Que se vaya a demasiadas instancias. ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a presentar esto un beneficio económico para el abogado, para el despacho, ¿no? No se tiene hoy en día, y ahorita que me comentabas los Estados Unidos, creo que es impresionante ese porcentaje de 95%. Creo que eso sería a lo que podríamos aspirar. Sin embargo, el cambio sí debe de venir desde la cultura. ¿Cuánto tiempo, bueno, con la ayuda de la tecnología, yo creo que esto sí ayuda, pero cuánto tiempo o qué es lo que debe de cambiar hoy en día en los abogados, al menos en México, para que podamos ver estos beneficios? Porque realmente sí los hay. En una mediación te vas a un ganar-ganar, en un juicio te vas o lo ganas o pierdes todo y pierdes tantos años, ¿no? Entonces, al menos en las experiencias que he tenido de mediación, de audiencias de conciliación y todo esto, a veces tienes un ganar-ganar en donde tu cliente queda feliz, y pues ambas partes, sacan algo bueno, ¿no? Esto yo creo que estamos muy, muy, muy atrasados, pero ¿cuántos años tú crees o con qué tipo de tecnología tú crees que se viene a impulsar esto para que la nueva generación de abogados ya no sean abogados que se vayan a la larga, sino abogados que vean todos estos beneficios en la conciliación? Mira, más que voy a tratar de responder tu pregunta en tiempo, pero más que en tiempo, es que a veces el tiempo no es importante. El tiempo es una invención humana, ¿no? El tiempo es una invención humana que utilizamos para destrabar un poco el caos en el que vivimos, pero el tiempo es una invención humana. Entonces, más bien lo que tendríamos que entender es que son procesos. Entonces, el primer proceso que yo pienso es que se requiere una reingeniería en la formación del abogado. Es una reingeniería en la formación, en el proceso de pensamiento del abogado mexicano. Para mí eso es fundamental. ¿Y por qué hablo de reingeniería? Porque en la reingeniería vamos a hablar de varios elementos. Y esos elementos, el número uno es justo lo que acabas de decir. La visión de ir a solucionar el conflicto del usuario final, que es el cliente. ¿Cuál es el conflicto que está teniendo? Entonces, el abogado está formado, haz de cuenta que para ver hasta aquí, ve la mano y esto es lo que ve y dice, el conflicto está de esto y entonces va a ser una reivindicación y entonces me voy a ir por una testamentaria, etcétera, ¿no? Entonces ve todas sus herramientas jurídicas. Oye, ¿pero te has parado a preguntarle a la persona cuál es realmente su conflicto? ¿Te has puesto tú a preguntarle? Son otras herramientas que el abogado necesita. ¿De qué? Que se tiene que ayudar de la psicología, que se tiene que ayudar de la comunicación, porque la persona está hecha una maraña de cosas. Y entonces a veces parece que el abogado le da todas las herramientas para que se enmarañe más, ¿no? No, pues el abogado lo tiene bien resuelto. Él tiene bien resuelto su escenario jurídico. La persona está hecho un lío. Y entonces aquí ahora la pregunta es, oye, ¿cuál es la función ontológica en esta sociedad del abogado? ¿El abogado debe solucionar simplemente el tema jurídicamente o debe meterse, allegarse a lo mejor de otro tipo de disciplinas? No te digo que él tenga que ser el psicólogo, pero de allegarse, de detectar, aquí está pasando algo. Oiga, me voy a salir un poco del tema comercial, pero porque es más fácil ejemplificar en materia familiar. En México,
Cuando hay un divorcio se dan hasta con la cacerola detrás, ¿no? Ahí van a golpearse el uno al otro, ¿no? Jurídicamente hablando, jurídicamente, ¿no? El abogado parece que le está echando, parece que es ring de box y le está echando y le dice, sí, dele más, ¿no? Entonces, la función del nuevo abogado es hacer a la parte consciente de que esas decisiones que está tomando tienen un efecto en su futuro y van a tener un efecto en su futuro. Entonces, por eso la pregunta fue en tiempo, pero yo te respondo en procesos, porque para mí se requiere me gustaría, perdón, vincular, antes de que cerremos, porque tengo una pregunta del público, de Elizabeth Romero, que está justo vinculada, porque hablas ahora de la parte del abogado, pero ella dice, yo soy abogada litigante y justo quiero trabajar como propones. Sin embargo, hay veces que el propio cliente solicita forzosamente ir a procesos bonitos, o a veces no confían en negociaciones de nosotros o quieren irse a juicio. Sí, yo te preguntaría, no sé cómo se llame ¿cómo se llama? Elizabeth Romero. Yo te preguntaría, Elizabeth, y sí entiendo perfectamente lo que dices, porque el cliente viene con una carga emocional muy fuerte. Y entonces ahí yo te preguntaría, que tú te preguntaras si uno, es tu habilidad para hacer, es lo que yo llamo la habilidad de maestro hacia el cliente, hacia la relación interpersonal e irlo guiando, o definitivamente es el carácter de la persona. Si es el carácter de la persona, no hay para dónde hacerse, hay que hacerle su proceso, ¿no? Lo quiere su proceso, pues bueno, o sea, mientras él sea consciente de cuál es el efecto de ese proceso, pues adelante, ¿no? Ya él vivirá las consecuencias de su proceso. Pero si es una cuestión de técnica tuya, es más bien es desarrollar esas habilidades que va vinculado con lo que estoy diciendo para responderlo de Mar. Es una reingeniería en la formación. O sea, ¿qué requiere estudiar el abogado desde mi punto de vista? Requiere estudiar comunicación, requiere estudiar psicología, requiere estudiar elementos de análisis, esto se ve mucho en negociación, de análisis del lenguaje corporal, de análisis de microseñales, de análisis, una serie de técnicas y sobre todo psicología, técnicas de preguntas y repreguntas diferentes, muy diferentes a las que se ven en juicios orales. Entonces, ahora, ¿tiene que hacerlo él por fuerza? No necesariamente. Incluso en Estados Unidos existe, dentro de estos grandes despachos, existen oficinas que se dedican exactamente a eso, ¿no? Entonces ahí viene la especialización. La especialización es correcta, sí, siempre y cuando se trabaje desde la complejidad, entendiendo que se entrelazan, no como cada especialidad hace lo que quiere, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, si estamos hablando ya de manera así como fáctica, ya aquí y ahora, cómo yo hago para nutrirme o para cambiar o para ser un agente de cambio, pues evidentemente tú nutrirte en tus propias técnicas y habilidades, utilizar tecnologías, ¿no? Ir desarrollando habilidades también en el uso de tecnologías. Y si hablamos desde el punto de vista de sistema, que a lo mejor yo trabajo mucho en eso, como el diseño de sistemas, es considerar el diseño de sistemas desde esta complejidad y considerar a todos los operativos jurídicos. Entonces, ¿cuánto tiempo? No lo sé, es que no, ojalá pudiera decirse cuánto tiempo, ¿no? Nos ha llevado 10 años. Mira, voy a decirlo así. La figura de la mediación en México tiene más de 15 años en México. O sea, la reforma fue en 2008, pero ya se venía trabajando desde años anteriores. Si entramos a un foro de mediación, o sea, porque lo he hecho, a estos foros, congresos de mediación, y les preguntamos, ¿quién vive de la mediación? O sea, yo creo que como una o dos personas levantarán la mano, pero nadie vive de la mediación. Y nadie vive de la mediación porque, otra vez, son varias aristas. Uno, porque el sistema, digamos,
no les, como que les vendió esta ilusión de que tenían que ser mediadores privados y entonces iban a poder estar solucionando conflictos. Pero si la gente no va a ellos de forma voluntaria y la gente no conoce, pues cómo va a ir, cómo van a ir el conflicto a ellos. O sea, no. Sí, por supuesto, es algo que no está en práctica. Y no es obligatoria. Entonces, la realidad es que no está siendo, el aproximamiento y el abordaje no está siendo eficaz. Y entonces, por eso te digo, o sea... es muy complicado, pero pues bueno, yo creo que estamos en un avance. Yo creo que ahorita con todos los medios tecnológicos, yo creo que pues el cliente final, el usuario, ya se está dando cuenta que pues, estos medios alternos de solución de controversias son efectivos, que no tienes que muchas veces irte a la larga, que no muchas veces tienes que esperarte tanto tiempo, que sí existe un ganar-ganar, también para las empresas con las áreas de compliance. Ya se han dado cuenta de que el hecho de estar mucho más cerca a la resolución de un conflicto directamente con el cliente tiene beneficios muy grandes, y te evita muchísimo gasto de honorarios en muchos aspectos, ¿no? Yo creo que este tema da para otro evento. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Ya nos está acabando el tiempo. Nada más para cerrar. De hecho, o sea, creo que los agentes de cambio definitivamente son las empresas. Definitivamente son las empresas porque son los grandes monopolios o no monopolios, pues son los grandes agentes que pueden poner en práctica, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí debiera ser, aparte del sistema, de entender un nuevo sistema, nuevo diseño, ¿no? No sé si me están perdiendo, estoy... Yo sí te escucho. Te escuchamos. Yo sí te escucho. Sí, no, y yo, bueno, totalmente, y yo nada más para cerrar, pues agradecerte mucho, Amada. Creo que yo me quedo, pues con este vínculo entre los medios alternos de solución de conflictos que hoy ya prácticamente todos tienen que tener una vertiente online, ¿no? Una posibilidad de que se ejerza como esta conferencia, ¿no? Ya sea desde un juicio electrónico hasta una mediación, hasta la interposición de una demanda, y sobre todo con esta parte que me encanta que dices de cómo el derecho o el abogado como el médico tiene que aprender a ver los conflictos de forma integral, como el médico a la persona y no solo las partes. Y creo que ese es un cambio de paradigma que el tiempo que nos llevará será en la medida en la que realmente podamos entenderlo. Y pues esto que las empresas empiezan a tomar un gran rol en avanzada para hacer este cambio cultural de dejar de ser una sociedad altamente litigiosa e irnos a la prevención de los conflictos desde el diseño mismo de los productos, de los servicios, de los algoritmos, ¿no? De todo esto. Así que, pues yo agradecerle a Oscar, agradecer a la NADE y desearles también a todos un feliz año. Nos vemos en el próximo foro digital y bueno, ¿algún otro mensaje que tengas, Oscar? Muchísimas gracias, Janet. No, pues nada, agradecer muchísimo a Foro Jurídico. Creo que esos foros digitales han sido increíbles a lo largo de este año. El próximo año se vienen también temas súper interesantes. Estén muy atentos a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Les agradecemos muchísimo su tiempo. Amada, excelente posición. Felicidades por el libro. Y de verdad, qué gran tema. Se ve que lo dominas muchísimo. Y digo, hazle promoción. Es otra manera de sensibilizarse. Sí, esta precisamente es una manera de sensibilizarse. Bueno, yo los invito a que lo lean, ¿no? Sobre todo la primera parte es una parte que sensibiliza mucho. Y definitivamente pues estamos en la construcción, cada uno de nosotros formamos agentes o somos agentes de cambio, cada uno en nuestras áreas, pero sí, a los que son abogados de empresa les digo, son dos visiones. Una, tienes los medios jurisdiccionales y utilizas las salidas alternativas, o dos,
diseña sistemas que prevengan el conflicto, diseña sistemas dentro de un criterio de normatividad y tres, desarrolla habilidades de solución de conflictos. Entonces, pues yo les agradezco mucho la invitación. Como les dije, me siento honrada de que me hayan invitado en la última sesión del año y pues bueno, les agradezco mucho. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Bye.